En el nombre del Señor Jesús vamos a dar inicio al mensaje del día de hoy. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Y quiero volver a mencionar que el libro de Apocalipsis es una revelación de Jesucristo y del futuro glorioso que nuestro Señor va a tener como Rey de Reyes y Señor de Señores. La palabra revelación significa quitar el velo. La palabra Apocalipsis que nosotros tenemos en nuestras Biblias en español es una palabra que viene del griego apokalupsis y que significa develar, quitar el velo, descubrir algo. Hay personas que dicen que el libro de Apocalipsis es un libro sellado, pero no hay nada más lejos de la realidad porque la verdad es que Dios se está revelando en este libro. El apóstol Juan, que es el escritor de este libro, escribe desde el punto de vista oriental. Él no se limita al pensamiento lineal, que es el que tenemos nosotros en el mundo occidental, donde nos gusta ver las cosas como desde un principio hasta un fin, en una línea recta prácticamente, por eso se llama pensamiento lineal. Pero Juan tiene un pensamiento y un punto de vista oriental. Y el Espíritu Santo lo lleva a él hacia adelante, hacia atrás, en el tiempo de la tribulación, hacia arriba, va al cielo, hacia abajo, se mueve en distintas direcciones y para nosotros nos parece muchas veces como que son saltos y nos preguntamos por qué tantos saltos. La tribulación será un tiempo oscuro y desalentador en la historia de la humanidad y a Dios le complace poner la luz en medio de las tinieblas. ¿Acaso en los momentos que nosotros estamos pasando pruebas y tribulaciones y situaciones difíciles que vemos todo oscuro, acaso usted no puede decir que el Señor en más de algún momento ha venido con su presencia y ha traído su luz maravillosa, su gozo inefable? Porque así es el Señor. Y en medio de la oscuridad de la noche el Señor le plació poner la luna y las estrellas. Y nosotros tenemos la luz. Por lo tanto, el Espíritu Santo inspira a Juan en algunos de los momentos que está hablando de la tribulación a salir y mostrarnos otras cosas como la adoración en el cielo, como el tiempo de la gran cena que el Señor va a tener con sus amados. Recuerde usted que Dios en su gran amor no quiere que ninguno perezca. Lo dice la palabra en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y aunque la tribulación es un tiempo difícil, será el último llamado de Dios para que la gente en la tierra, los moradores de la tierra, los que no se han entregado a Cristo, los que no han querido reconocerle, los pecadores, se puedan arrepentir. Ese es el corazón de Dios, un corazón de amor. ¡Qué maravilloso es el Señor! Amén. Y rápidamente quiero hacer un repaso del último capítulo que estudiamos, que fue el capítulo 9, donde vimos la quinta y la sexta trompeta de los juicios de Dios. La quinta trompeta trae el primero de los 3 ayes que se mencionaron en Apocalipsis capítulo 8, versículo 13. Estos 3 ayes son las últimas 3 trompetas. Note usted que Juan usa más palabras para describir la quinta trompeta que las que usó para hablar de las 4 trompetas anteriores. Las primeras 4 trompetas hablaban de los juicios que Dios estaba mandando que venían desde arriba. Pero las trompetas 5 y 6, los juicios provienen prácticamente desde abajo. La quinta trompeta, por ejemplo, libera al ejército del abismo, y esta palabra abismo viene de una palabra griega que significa profundo o demasiado profundo, demasiado hondo para poder medirse. Las escrituras nos enseñan varias cosas acerca del abismo. El abismo es la fosa en la cual Dios encierra a los demonios. Y aún los demonios temen la tortura del abismo. En el capítulo 8, versículo 31 de Lucas, los demonios le rogaban al Señor que no los enviase al abismo. También usted puede leer en su casa, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, en Judas, versículo 6, y en Apocalipsis, capítulo 9, versículo 11. El abismo será el hogar temporal de Satanás durante el milenio. Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 3. Pero no será su morada final, porque el diablo, la bestia y el falso profeta
serán arrojados al lago de fuego y azufre para siempre. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. El abismo está bajo llave y Dios tiene la llave en el cielo. Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 y capítulo 20, versículo 1. Qué glorioso es saber que el Señor está en control. Así que Satanás no puede hacer nada en contra de usted o de mí si el Señor no se lo permite. Dios tiene el control de nuestras vidas. También vimos que una estrella caía del cielo a la tierra y recibía las llaves. Esta estrella era un ángel caído que Dios más tarde le permite abrir la puerta del abismo y que salgan estos demonios que venían a atacar la tierra, que son parte de las plagas, parte de los juicios de Dios. Si el Señor no nos hubiera revelado que existe el abismo y que Satanás no tiene acceso a él, nosotros no lo sabríamos. El abismo es la prisión de la bestia anticristo. Recuerde usted que el anticristo, dice la palabra, que sale un demonio que viene saliendo del mismo abismo, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. Y el anticristo va a ser un hombre que va a ser completamente poseído por Satanás y va a tener este control por un tiempo que Dios le va a permitir en la tierra. El abismo es el hogar de las langostas mencionadas aquí en la quinta trompeta, y las langostas en la tierra pueden ser una plaga terrible. Las langostas naturales son como de 2 pulgadas de largo y vuelan en grupos, que estos grupos pueden formar una distancia de más de 30 metros, más de 100 pies de anchos y 6 kilómetros de largo. Una nube de langostas puede oscurecer el cielo. Se dice que en 1866 una plaga de langostas invadió en África, el norte de África, Argelia, y estos insectos devoraron todo el pasto, las plantas, las hojas y hasta la corteza de los árboles. Más de 200.000 personas murieron a consecuencia del hambre que se generó por esta plaga. Joel, el profeta Joel, describe las langostas como el ejército poderoso de Dios en Joel capítulo 2, versículos 1 al 11 y versículo 25. Estas langostas son como pequeños soldados, pero son imposibles de derrotar. Pero las langostas que salen del abismo no son como las de la tierra, sino que son demoníacas, con dientes, aguijones y corazas, como lo dice los versículos 7 al 9 del capítulo 9 de Apocalipsis. Y la vida natural de una langosta es 5 meses. Aquí Dios, en la misericordia divina, permite que estas langostas que salen del abismo solamente ataquen a los hombres durante 5 meses. Y Juan enfatiza 3 veces que picarán como escorpiones, es decir, van a producir un dolor terrible, pero no van a matar a las personas. Y aunque las personas deseen morir, no van a poder morir. Es imposible describir en su totalidad cuán terribles serán estos meses, pero serán como una introducción al infierno. En la misericordia de Dios, Dios le hace conocer a la gente, a los moradores de la tierra, cómo va a ser el infierno, antes de que ellos escojan ir allá. Después de pasar 5 meses, estas langostas sobre la tierra probablemente van a regresar al abismo. El abismo tiene un rey sobre estas langostas. Le dijimos la semana pasada que las langostas naturales no tienen un rey, pero se mueven en escuadrones. Sin embargo, estas langostas van a tener un rey sobre ellas, que es un ángel perverso que se llama Abadón en hebreo y Apolión en griego, y eso significa destrucción, destructor. Luego vimos la 6ª trompeta, que afecta la vida de los incrédulos. La 5ª trompeta soltó el ejército del abismo y la 6ª trompeta libera el ejército asociado con el gran río Éufrates. Este río tiene 2.736 kilómetros de largo. Génesis 2.14 lo menciona, y en los tiempos antiguos era el límite del norte de Israel. La capital de Babilonia estaba situada sobre este río. Tanto esa capital como Asiria pasaron por el valle del río Éufrates para conquistar a Israel. La 6ª trompeta llamará a un gran ejército desde allí. Este ejército matará a una 1/3 parte de los habitantes de la tierra. Es decir, si la tribulación comenzara
hoy mismo, por ejemplo, y este juicio se desatara en este tiempo, más de 2 billones de personas morirían por el juicio de la sexta trompeta. Los caballos que se mencionan allí matan por medio del fuego, del humo y del azufre. Apocalipsis capítulo 9, versículos 17 y 18. El fuego, el humo y el azufre son característicos del infierno. Todos los que acepten la marca de la bestia, del anticristo, de este sistema que va a venir sobre el mundo entero, tiempo no muy lejano, van a sufrir el tormento eterno un día. La bestia y el falso profeta, dice la palabra, que fueron lanzados dentro del lago de fuego que arde con fuego y azufre. Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Finalmente Satanás es lanzado en el lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Bueno, aunque los juicios pueden parecer abrumadores, aterradores, en última instancia nosotros tenemos que tener en claro que apuntan a la justicia y a la rectitud de Dios. Recuerde que Dios es tanto amoroso, Dios es amor, pero también Dios es un Dios justo. Es un Dios, como dice la palabra en Hebreos capítulo 12, versículo 20, que nuestro Dios es fuego consumidor. Para los creyentes, este pasaje es una invitación a confiar en la soberanía de Dios, sabiendo que sus planes son perfectos y su tiempo es impecable, es justo. Dios no hace las cosas ni antes ni después, sino en el tiempo preciso. Y esto también nos debiera a nosotros como creyentes animar a llevar una vida de fidelidad a Dios, instándonos a alinearnos con la voluntad de Dios y a estar preparados para el regreso del Señor, para la venida del Señor. Así llegamos al capítulo 10. El título que le pusieron acá es El ángel con el librito. Y dice así la palabra del Señor: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amén. Aquí nosotros en este capítulo 10 estamos en un intermedio. Recuerde que veníamos mencionando las trompetas, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, y antes de entrar a la 7ª trompeta viene este interludio en el libro de Apocalipsis, que va desde el capítulo 10, versículo 1, hasta el capítulo 11, versículo 14. Y luego, en el 11:15, recién empieza a mencionarse la 7ª trompeta. Los sellos y las copas también tienen un intermedio, un interludio, un paréntesis entre sus juicios y el 6º y el 7º juicio.
La intención de Dios es alentar y consolar a su pueblo en medio de la furia escatológica y recordarles que Él sigue siendo soberano, que no se ha olvidado de su pueblo y que en las últimas ellos saldrán invictos, saldrán victoriosos. Gloria a Dios. Por eso que la palabra nos dice en el libro de Romanos capítulo 8 que nosotros somos más que vencedores, más que conquistadores, más que victoriosos a través de Cristo Jesús. En Él, por medio de Él. Aleluya. Y en todas las cosas y las tribulaciones que podamos estar viviendo y pasando, Él sigue siendo el Rey soberano. Él sigue teniendo el control, Él sigue teniéndonos en su mano derecha, en su mano victoriosa. Nosotros, como creyentes hoy en día, tenemos que darnos cuenta de lo que el Señor nos está hablando. En el versículo 1 de este capítulo 10 nos dice así: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Usted sabe que en Apocalipsis hay más de 60 referencias a ángeles. Son el ejército de Dios, enviado a realizar sus propósitos en la tierra. Nosotros como creyentes rara vez estamos pensando en los ángeles, pero la palabra nos dice en Hebreos capítulo 1, versículo 14, que los ángeles son llamas de fuego, ministradores, ministros, enviados a favor de los herederos de la salvación. Un día nosotros vamos a aprender en el cielo probablemente todo lo que ellos hicieron por nosotros, cuántas veces y de cuántos peligros nos libraron sin que nosotros nos diéramos cuenta. Aquí en este pasaje donde nosotros vemos esta descripción de este ángel, nos dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Una cosa sabemos que es un ángel fuerte. Muchos comentaristas identifican a este ángel con el Señor Jesucristo, pero la palabra griega que se traduce otro se refiere a otro de la misma clase, de la misma naturaleza. Y nosotros sabemos que el Señor Jesucristo es más que un ángel. Amén. Es superior a los ángeles. Es decir, Él no es un ser creado, los ángeles son creados. Y aquí también este pasaje nos da a entender que no es uno de los 7 ángeles responsables por hacer sonar las trompetas. Apocalipsis capítulo 8, versículo 2. Sino que es uno más alto en rango en el cielo. Está lleno de esplendor, de grandeza y de fuerza. Mire la descripción de este ángel. Es bien asombrosa. Por eso que muchos piensan que es el Señor. Porque tiene algunas características que le pertenecen en especial al Señor Jesucristo. Si usted recordará, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 2, Juan había visto y había oído acerca de un ángel fuerte. Y la misma palabra griega aquí se puede traducir como un ángel poderoso. Todos los ángeles son más fuertes que los seres humanos. Nosotros lo vemos en la palabra de Dios, Salmo 103, versículo 20. Pero al parecer hay unos ángeles que son mayores en poder y autoridad que otros. Vimos primero que menciona un arco iris. Este ángel que vimos, ángel fuerte, estaba envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Entonces, si nosotros tenemos una idea bíblica, el arco iris fue la señal de Dios a la humanidad de que nunca volvería a destruir la tierra con un diluvio. Es decir, que incluso en su ira, Dios se acuerda de su misericordia, como lo dice Habacuc capítulo 3, versículo 2. Señor, en medio de la ira, acuérdate de la misericordia, y así es el Señor. Qué maravilloso es el Señor, qué misericordioso es Dios. Pero quien quiera que sea este ángel, le es dada la autoridad desde el trono de Dios. A Dios a menudo se lo identifica con las nubes. Recuerde usted que Dios guió a Israel con una nube gloriosa durante el día, Éxodo capítulo 16, versículo 10, y en la noche cuando venía el frío y todo, Dios los guiaba con una columna de fuego. Las nubes también nos mencionan que cubrieron el Sinaí cuando el Señor dio la ley, Éxodo capítulo 19, versículo 9. Y cuando Dios se le apareció a Moisés,
fue en una nube de gloria. Éxodo capítulo 24, versículos 15 en adelante. Y una nube recibió a Jesús cuando ascendió al cielo. Hechos capítulo 1, versículo 9. Y cuando vuelva, dice la palabra que vendrá con las nubes, gloria a Dios, en su segunda venida, y todo ojo le verá. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. El hecho de que la cara del ángel se vea acá como el sol, nos dice, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Corresponde a esa descripción que se menciona en Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, respecto al Señor Jesucristo, y que también los pies se mencionan en Apocalipsis capítulo 1, versículo 15, como los pies del Señor Jesucristo. Por eso que esto divide a los comentaristas bíblicos respecto a si es el Señor ese ángel o es un ángel más, ¿ok? Dice en el versículo 2 que tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Bueno, aquí, como les dije, respecto al primer versículo, muchos piensan que ese ángel grande era el Señor Jesucristo y otros piensan que no. Yo tiendo más a pensar que no. ¿Por qué? Por la palabra que se usa allí, otro ángel, que se refiere a otro de la misma clase, y por otros versículos que vamos a ver más adelante. Pero usted puede estudiar, orar y llegar a sus propias conclusiones. Amén. El versículo 2 nos habla de que tenía en su mano este ángel un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. ¿Se acuerda que en el capítulo anterior habíamos visto acerca del rollo que se abría con los sellos? Muchos piensan que este librito puede ser ese rollo y que va a ser abierto, pero no lo sabemos con exactitud. Sin embargo, una cosa sabemos, que este librito, este rollo que tiene el ángel en su mano, es un rollo que está abierto y en el cual se están revelando las cosas que van a suceder. Tenía este ángel el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, donde está declarando que Dios es el soberano y el que gobierna sobre toda la creación. La postura del ángel con los pies firmemente apoyados sobre el mar y la tierra significa que el mensaje es un mensaje universal, es un mensaje para toda la tierra y va a afectar a toda la creación. El librito abierto representa la revelación, el mensaje divino que Dios quiere que sea entendido por el ser humano y que está indicando probablemente los planes de Dios que no están ocultos, porque en la palabra de Dios todo lo que nosotros, todo lo que el ser humano necesita saber está revelado. Versículo 3 nos dice: y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Clamó a gran voz como ruge un león. Y usted sabe, ha visto, si es que no ha visto presencialmente, pero por lo menos en videos, en películas, ha visto los leones rugiendo, haciendo un sonido que muchas veces es aterrador. Ninguno de nosotros quisiera estar frente a un león en un momento donde el león está con hambre, está rugiendo. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Es decir, esta imagen, esta escena de estos 7 truenos representan autoridad divina. Eleva su voz este ángel con un grito tan fuerte como el rugido de un león, y en ese mismo momento 7 truenos emiten sus voces. Los 7 truenos no son truenos literales, sino que son truenos que están representando un elemento de misterio y de comunicación divina. El número 7, como lo hemos visto en otras oportunidades, significa algo perfecto, algo completo, sugiriendo que este mensaje está completo y es significativo. Las voces de los 7 truenos no se detallan en este texto, no nos da mayor información, no nos da mayor detalle. Pero este pasaje fomenta la confianza en la soberanía de Dios. Fíjese usted que cuando el apóstol Juan nos dice el siguiente versículo, iba a escribir, mire lo que pasó. Versículo 4, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Juan recibió la orden de guardar ese mensaje que escuchó de los 7 truenos hasta el tiempo de Dios. No se nos dice
por qué Dios prohibió a Juan escribir este mensaje, pero si usted se da cuenta, dentro del libro de Apocalipsis, es lo único que está sellado. Todo lo demás está revelado y eso es lo único sellado en este libro. ¿Por qué? Porque, como dice Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, que las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros. Todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos, Él lo revela, porque nosotros no estamos preparados para escucharlas. ¿Se acuerda usted cuando Dios le mostró a través de un sueño a José en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis? Le mostró lo que él iba a hacer en el futuro, que él iba a ser levantado para ser un gobernante, que su propia familia se iba a inclinar a él. Dios le mostró el final, pero no le mostró el proceso, el intermedio, cómo iba a hacer para llegar allí. Y si usted lee la palabra, usted se va a dar cuenta todo el sufrimiento que este hombre, este varón José, tuvo que pasar antes de llegar a ese punto. ¿Qué hubiera pasado si el Señor le hubiera revelado a él el sufrimiento y las pruebas que iba a tener que pasar? ¿Hubiera sido capaz él de seguir adelante? No lo sabemos. Hay cosas que Dios no nos muestra porque no estamos preparados. Pero tenemos que confiar en la soberanía de Dios, en que Dios quiere lo mejor para sus hijos, en que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que aman a Dios. Entonces tenemos que concentrarnos, enfocarnos en amar a Dios verdaderamente. Versículo 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo. Este verbo griego aparece con frecuencia en el sentido de levantar la mano para hacer un juramento. Aún en el día de hoy, cuando uno va a una corte, muchas veces tiene que ponerse en pie y levantar la mano y decir que está jurando que va a decir la verdad. O cuando los presidentes van a tomar el cargo como presidentes, ellos tienen que levantar su mano y jurar. En otras palabras, diciendo que lo que van a hacer, lo que están diciendo, el compromiso que están tomando es serio, es firme, es verdadero. Entonces, bíblicamente en el griego tiene el sentido de un juramento o un voto solemne. Usted puede leer Daniel capítulo 12, versículo 7 y también Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37. La mano se levanta al cielo porque es allí donde mora Dios. La palabra nos dice en el libro de Mateo capítulo 5 que nosotros no debemos jurar ni por el cielo ni por la tierra. ¿Por qué? Porque lo que está enfatizando allí es que nuestra palabra tiene que ser un sí, sí o un no, no. Es decir, que nosotros no andamos con las cosas a medias. Lo que decimos, lo hacemos. Así que si hay cosas en nuestras vidas que no están correctas, nosotros tenemos que enderezar nuestros caminos y aprender que nuestra palabra sea sí, sí o sea no, que no necesitemos de un juramento para que la gente nos crea. En mi país yo recuerdo cuando uno era niño, la gente decía, mira, te lo juro, y hacía unas cosas así por mi mamá, por mi abuela, por mi no sé quién que está muerto, como para que le pudieran creer. Pero si usted es una persona que se mueve en la verdad, que siempre habla la verdad, que la verdad es una de sus características de vida, entonces usted no va a necesitar estar haciendo juramentos para que le crean. Hay otro tipo de juramentos que se tienen que hacer que son de solemnidad. El ángel hace un juramento solemne y sin precedentes. Mire lo que dice el versículo siguiente. Levantó su mano al cielo, y el versículo 6, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Quién fue el que creó el cielo, la tierra y las cosas que están en él? Bíblicamente, el Señor Jesucristo. Nos dice la palabra que Él es el creador de todas las cosas y por medio de Él subsisten. Cuando este ángel levanta la mano y hace el juramento por el que creó todas las cosas, a mí más me hace pensar que no es el Señor Jesucristo, sino que es un ángel fuerte. ¿Ok? Pero como les dije, usted después de estudio, usted puede concluir quizás algo diferente a lo que yo estoy concluyendo en este punto específico. Levantó su mano al cielo para hacer un juramento, y cuando él levantó su mano al cielo, juró por el que vive por los siglos de los siglos, el creador de todas las cosas. ¿Y qué es lo que juró? Que el tiempo no sería más.
es decir, se acabó el tiempo. Este es un juramento solemne y sin precedentes. En esta escena, un ángel se encuentra en pie sobre la tierra y el mar, y esa imagen resalta la autoridad del ángel y el alcance universal del mensaje. Al levantar la mano derecha hacia el cielo, él realiza un gesto de juramento enfatizando la verdad y la gravedad de lo que sigue. Recuerde que en tiempos antiguos era muy común hacer juramentos. ¿Y qué juró? Que el tiempo no sería más. Es decir, esta declaración nos llena de asombro, no solo por lo que el ángel declara, sino también por la manera en que la declara. Es una escena solemne, donde ya está diciendo aquí ya estamos llegando al final. Con su mano levantada hace el juramento y, como dije, si este ángel es nuestro Señor Jesucristo, como algunos piensan, ¿por qué tendría que prestar juramento? A fin de afirmar la solemnidad y la certeza de las palabras que se dicen. Pero en Hebreos, y aquí hay otro punto para los que piensan que es el Señor Jesucristo, en Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 20, y luego en el 7, versículos 20 al 22, Dios se puso a sí mismo bajo juramento cuando hizo su pacto con Abraham. Recuerde que dice, no pudiendo jurar por ninguno superior a él, juró por sí mismo. Y cuando declaró que su hijo era sumo sacerdote, también fue bajo juramento. El juramento del ángel por el Dios eterno resalta la autoridad y el poder divinos que rigen el universo. Mire, el ser humano ha logrado muchas cosas que Dios le ha permitido lograr, y el ser humano a veces se pone orgulloso, soberbio, y no reconoce al Dios del cielo. Pero un día va a tener que reconocerlo. Dice la palabra que llegará el día donde todos van a tener que reconocer y confesar que Jesucristo, el Señor Jesucristo, es el Señor. Los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, nadie se va a escapar de tener que reconocer a Jesucristo como el Señor. Al invocar al Creador del cielo, la tierra y el mar, el ángel subraya el alcance integral del dominio de Dios. La proclamación "tiempo no sería más" quiere decir que no habrá más demora. Es significativa, indicando que ha llegado el momento de que los planes de Dios se desplieguen. Es un mensaje de urgencia y seguridad. Ya se acabó el tiempo, lo que viene, viene. Nosotros muchas veces pensamos, no, si Dios me entiende, Dios es misericordioso, Él me entiende las cosas que yo hago. Y no nos arrepentimos verdaderamente de las cosas, porque si nos arrepintiéramos, todos nosotros dejaríamos de hacerlas, aquellas cosas de las cuales realmente nos arrepentimos. Y Dios, que es misericordioso, igual tiene un tiempo. La paciencia de Dios igual tiene un tiempo. De repente el tiempo se acaba. Si usted recuerda, en el diluvio, cuando Dios le dio este mensaje a Noé para que lo proclamara, y dice la palabra que Noé fue proclamador de justicia, llamando a la gente al arrepentimiento y diciéndole, Dios va a enviar un juicio, va a llover sobre la tierra, vénganse, arrepiéntanse, entren al arca de la salvación. En ese tiempo era un arca física. ¿Y qué pasó? La gente no se arrepintió, la gente no le creyó. Y vino el juicio de Dios, llegó el momento donde la puerta se cerró. Hay un tiempo para todas las cosas. Hoy en día nosotros llamamos a la gente al arrepentimiento. Hoy en día nosotros como cristianos llamamos a la gente a venir a Cristo, a entregarse a Él. Porque Jesucristo es el arca, espiritualmente hablando, simbólicamente hablando, de nuestra salvación. Y nosotros tenemos que entrar en el arca y tenemos que llamar a la gente para que entre al arca, para que no tengan que vivir este periodo final que la Biblia llama la gran tribulación, el cual va a ser un tiempo de angustia sin precedentes. Como dice la palabra, como nunca lo ha habido antes ni lo va a haber después. Pero va a llegar un momento donde el tiempo de la gracia se acaba y la puerta se va a cerrar. Este ángel juró y dijo que el tiempo no sería más, versículo 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas, como el Señor lo reveló. ¿Se acuerda que la palabra dice que nada hace el Señor sin revelarlo a sus siervos los profetas? Dios siempre nos quiere hablar y nosotros somos sus hijos.
los que tenemos hijos, queremos hablarle a nuestros hijos y queremos escuchar de nuestros hijos lo que ellos nos tengan que decir. Dice la palabra que este misterio de Dios se consumará como el Señor lo anunció a sus siervos los profetas. Dios revela todas las cosas. Nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. Tenemos que poner nuestros oídos espirituales en sintonía para escuchar lo que Dios nos está hablando. Amén. Versículo 8, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, mira esta parte interesante, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Aquí se le da una orden a Juan de que él vaya y tome el librito de la mano del ángel. Y cuando él va y le pide al ángel, dame el librito. Entonces el ángel se lo pasa y el ángel le dice, toma, cómelo. Fíjese usted que estas instrucciones de comer nos parecieran un poco raras. Incluso en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo dijo a los que estaban allí siguiéndole, después de que él había hecho la alimentación de los panes y los peces, el Señor les dice, el que no comiere mi carne y bebiere mi sangre, y ellos quedaron mirándolo, nosotros no podemos hacer eso, poco menos. ¿Por qué? Porque es como ser caníbales. Nosotros no somos caníbales, aparte no comemos sangre, pero el Señor se estaba refiriendo en un sentido espiritual. ¿Cuántas veces Dios nos está hablando algo de una manera y nosotros, fíjese, lo estamos tomando de otra manera? No de la manera que Dios nos quiere hablar. ¿Por qué? Porque no estamos en la misma sintonía con el Señor, no estamos en la sintonía con el Espíritu Santo de Dios. Ese comer es una forma simbólica de decir, deberíamos recordar que la palabra de Dios es algo que debe entrar al interior de nuestro ser, de nuestro espíritu. Y la palabra de Dios se compara a comida. En Mateo capítulo 4, versículo 4, por ejemplo, la palabra de Dios es comparada a pan. El Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, la palabra es comparada a la leche y nos dice que cuando nosotros nacemos, renacemos en Cristo, tenemos que anhelar, tenemos que desear la leche espiritual no adulterada. Así como un bebé cuando nace anhela la leche materna, así nosotros espiritualmente tenemos que anhelar la leche de la palabra de Dios. También la palabra es comparada a carne y comparada a miel. Comparada a carne, una comida sólida. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 1 y 2. Y a miel en el Salmo 119, 103. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que al profeta Jeremías y al profeta Ezequiel se les dijo también que tenían que comer. Y en Jeremías capítulo 15, versículo 16, dice Jeremías, y la comí, que comió esa palabra de Dios. En Ezequiel también. Entonces el comer quiere decir el que nosotros podemos entrar a nuestro ser interior la palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios. Porque antes de que nosotros podamos llevar la palabra a otras personas, nosotros tenemos que tener la palabra en nuestro ser. Amén. Antes de que nosotros podamos recitar la palabra a alguien, nosotros tenemos que haberla puesto primero en nuestro ser interior. Por eso que el Señor Jesucristo, cuando Satanás vino a tentarlo, en el capítulo 4 de Mateo lo podemos ver, el Señor Jesucristo se defendió con la palabra diciendo, escrito está. Cuando Satanás le dijo, mira, convierte estas piedras en pan, el Señor le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros tenemos que tenerla en nuestro corazón primero para poder hablarla a otras personas. Entonces, este acto de comer constituye una ilustración gráfica de lo que implica recibir la palabra de Dios. Y le dice que cuando la coma iba a ser dulce a su paladar, pero le iba a amargar el vientre. Porque por un lado, nosotros cuando recibimos la palabra de Dios, nos bendice, nos transforma, nos cambia. Pero esa palabra, para aquellos que nosotros se las damos y no la reciben, esa palabra se convierte en algo amargo.
porque van a llevar las consecuencias. Tal como cuando nosotros vemos que en la Biblia, por ejemplo, aparecen los dos testigos hablando la palabra de Dios y la gente no hace caso, en este mismo libro de Apocalipsis que vamos a ver más adelante, la gente va a llevar las consecuencias de sus propios pecados porque no han querido recibir a través de Cristo el perdón de sus pecados, no han querido venir a Él. Como dijo el Señor Jesucristo, ¿cuántas veces los quise juntar como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? El Señor le dijo esas palabras al pueblo de Israel poquito antes de que ellos fueran atacados por el Imperio Romano y que más de 1 millón de personas murió, porque el Señor los llamó antes a arrepentirse, pero ellos no quisieron ver, no vieron el tiempo de la visitación de Dios, no vieron que era el Señor mismo, Dios mismo encarnado, visitándolos y llamándolos, y no lo quisieron oír. En el tiempo de la tribulación también van a pasar cosas así. La gente no va a querer oír, escuchar el mensaje de Dios, como lo vimos en el capítulo 9, donde dice la palabra que aún así con los juicios que vinieron en lugar de la gente mirar a Dios y clamar a Dios y arrepentirse, dice no se arrepintieron de sus obras. Dios nos ayude para vivir una vida consagrada a Él, una vida de arrepentimiento, una vida de santidad, una vida en que nos deleitemos en las cosas de Dios. Amén. Deleítate asimismo en el Señor, decía el salmista en el Salmo 37:4, y el Señor te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, la palabra de Dios es un deleite, pero también puede convertirse en amargura de vientre porque nosotros vamos a ver cómo la gente va a estar sufriendo, aquellos que no ponen atención al mensaje de Dios. Yo lo he visto y lo he experimentado en mi propia vida, cuando el Señor me ha dado alguna palabra para alguien y la persona no la ha querido tomar, he visto luego los resultados desastrosos sobre la vida de las personas. Y es algo triste. Pero Dios, recuerde usted, no obliga a nadie, porque Él nos dio libre albedrío para que nosotros pudiéramos tomar nuestras decisiones y nos dice, mira, pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y nos agrega todavía, escoge pues la vida para que vivas, porque eso es lo bueno. ¿Y por qué Juan tenía que comer esto? El versículo 11 claramente nos responde. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes, porque lo que él iba a estar recibiendo lo iba a tener que estar hablando, iba a tener que estarlo profetizando. Y el libro de Apocalipsis es un libro de profecía, es un libro profético, es un libro que nos revela al Señor y que anuncia las cosas que van a venir. Él la tuvo que comer primero para poder hablarlo después. En resumen, aparece este ángel poderoso con un libro pequeño en la mano, y que hay personas que creen que este ángel es el Señor Jesucristo y otros creemos que no, que solamente es un ángel más. Luego se mencionan 7 truenos que emiten sus voces. No se le permite a Juan el poder escribir lo que dijeron, y muchas personas han querido escribir lo que estos truenos han podido decir, pero no es necesario. Si el Señor lo selló y lo guardó es por algo. Amén. El misterio de Dios está a punto de ser revelado, no va a haber más atraso, el silencio de Dios termina, el reino del Señor Jesucristo está a punto de comenzar, que traerá la verdadera paz y justicia en la tierra. Gloria a Dios. Nosotros podemos sacar de este pasaje que tenemos que tener una plena confianza en el Señor, que es soberano, que tiene control sobre todas las cosas, que tiene control de nuestras vidas, que nada escapa de su soberanía, y tenemos que tener confianza en Él, de que en la misericordia de Dios, aunque vemos los juicios que mencionan las trompetas, los juicios que mencionan los sellos y los que vamos a ver más adelante de las copas, el amor de Dios y la misericordia de Dios son tan grandes que siempre está llamando al hombre al arrepentimiento y está extendiendo su misericordia para que las personas no mueran y sufran en el castigo eterno. El Señor les bendiga.